from Centros de Reintegración Familiar. Les saludamos, les bendecimos, le damos gracias por acompañarnos como cada 8 días Thank you for joining us en esta su casa, Centro de Reintegración Familiar. in this your house, Centros de Reintegración Familiar. Le pedimos que busque una iglesia donde usted se pueda congregar, Please look for a church to congregate, que hablen palabra de Dios, where the word of God is spoken. una doctrina sana, una doctrina que se base únicamente en principios Based bíblicos. in principles. Le damos la bienvenida y lo bendecimos. We welcome you and bless you. El título de la conferencia de hoy es The title of our conference is Hijos de Luz. Sons of Light. Nosotros ahora somos hijos de luz. We are now sons of light. Amén. Y le voy a acompañar a que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 12. Please join us to John 8:12. I'm not going to read it because of that, but you can read it at home. Juan 8:12. Ya lo tenemos para darle lectura. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo Jesús está diciendo que Él es la luz. First he said that he is the light. Y dice que es la luz ¿de dónde? The light of the world. La luz del mundo. Amén. The light of the world. No es la luz de un lugar, Not of a place. es la luz del mundo, The light of the world. de todo lo creado por mano de Dios. Of all the creation. Jesucristo, nuestro Señor, es la luz. Our Lord is the light. Amén. Una definición de luz dice un diccionario de literatura, A dictionary says that light is dice que es un agente físico que hace visibles los objetos, there is something that makes visible objects. que nos permite distinguir de ellos en la oscuridad. That allows to see us in the darkness. Si en este momento se apagara toda la luz que hay en este lugar, If in here now all the lights were turned off, podríamos ver, sí podríamos distinguir las cosas, we would be able to distinguish some things. pero nuestra vista disminuiría, se nublaría. But we weren't able to see that well. Hay detalles que no podríamos estar tan atentos si no tenemos esa luz. We couldn't see small details without light. Es decir, necesitamos luz. It means we need light. Imagínese que salimos y que no haya luz solar, Imagine that the sun wouldn't exist. ni luz artificial, ni de autos, de ningún tipo, Any kind of light. de ninguna clase de luz. Any kind of light. ¿Podríamos retirarnos? Would we were able to go out from here? ¿Podríamos realizar diferentes actividades el día de hoy si no tuviéramos esa luz? Without that, we would be able to realize activities? Yo creo que no. I don't think so. Saldríamos a tientas. We would be in the darkness. Por muy bien que usted conozca su hogar, su casa, As good you know your home, si carece de luz en ella, if there's no light in your home, a lo mejor se topa con ciertas cosas. maybe you're gonna fall down or something. No podemos desarrollarnos completamente, libremente. We wouldn't be able to develop. Es decir, necesitamos luz It means we need light para todo lo que hagamos. for everything we do. Amén. Necesitamos a Cristo como esa luz We need Christ as that light en nuestra vida. in our life. Amén. Dice lo que acabamos de leer, que Él es la luz del mundo. The verse said, He is the light of the world. El que me sigue, sus hijos, nosotros, el que sigue a Jesucristo ahora, The followers of Christ,
no andará en tinieblas. Won't walk in Cristo darkness. es la luz del mundo. Christ is the light of the world. Las tinieblas Darkness se identifican con el enemigo de Jesucristo, del hombre. means the enemy. El que anda en tinieblas no tiene a Jesucristo. Whoever is in darkness doesn't have Christ. El que tiene a Jesucristo, todo lo que hace, lo que realiza, Who has Christ, everything that he does es agradable, es limpio, es bueno. is nice, is clean, is good. Entonces Jesucristo nos dice, yo, el Hijo de Dios, Jesus said, me, the Son of God, somos luz. are we light? ¿Queremos aprender a tener luz? Do you want to have light in your life? Amén. Le pido a Dios que durante el desarrollo de esta plática toque su corazón para que aprendamos a ser luz. Ask the Lord to touch your heart. Varias alabanzas, canciones hermosas de adoración, alabando a Dios, Many praise, worshiping God, hablándonos de la luz. ¿Se fijó? singing about light. Did you know that? Escuchamos, entonamos, cantamos varias, hablándonos de la luz de Cristo. We sung about the light of Christ. Y alzamos nuestras manos, nos emocionamos y le cantamos a Dios. We worship and we worship God. Y le decimos a Cristo, sí, tú eres la luz de mi vida. And we say to God, you are the light of my life. Si Cristo es la luz de mi vida, debo de hacer lo que está de acuerdo con Cristo, If He's my life, I must do what He's doing, lo que me enseña Cristo en su palabra. what He teaches me in His Word. Le voy a invitar aquí mismo en el Evangelio según San Juan, Let's go to John, capítulo 1, versículo 4 y 5. verse 4 and 5. Juan 1:4. John 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesucristo dice que estaba la vida In Christ was life, y que Cristo era la luz de los hombres. and was the light of men. Imagínense qué privilegio cuando Cristo Jesús estuvo aquí en cuerpo presente. Va a depender de nosotros que seamos un cuarto de este tamaño, Imagine a big room like this, una vela pequeña en medio, en el centro. with a small candle in the center. ¿Nos dará la luz suficiente para ver? We wouldn't have enough light to see. Podremos ver un área, un poco, Only a few, a donde little. está ese utensilio que nos va a ayudar. Where's the principle that is going to help us? Así era mi vida, To my life, una luz muy pequeña, muy corta, muy opaca, a very little light en un lugar grande. in a big place, Y de nosotros depende and it depended on us. ser una luz intensa, una luz fuerte, To be a light that shines, que resplandece. No importa el lugar en el que nos encontremos. It doesn't matter the place you are, Puede ser un lugar como este, like a place like this, algo más grande, something bigger, puede ser, no sé, un estadio, un auditorio, and a stadium and auditorium, y un hijo de Dios en medio, and a son of God in the center, brillando con intensidad, shining in a very bright way. porque Cristo Jesús es el centro de su vida. Because Jesus Christ is the center of Y your life. ahora Él resplandece. And now He shines. Cristo quiere que seamos hijos de luz todos nosotros. Christ likes us to be sons of light. Amén. No velitas, no chispitas, luces, Not small luces candles, but bright lights, que alumbren, que guíen a los demás. to be able to guide the others. En una carretera, en la oscuridad, en la noche, In the darkness, in a highway, si los ojos del carro están apagados, están a medias, if the lights of the cars are turned off, ¿es confiable ese auto para conducirlo? is that safe to drive that car? ¿Podemos conducir un vehículo en esas condiciones? Could be able to drive a car in that conditions? Corremos peligro, It's dangerous. tal vez hasta de perder la vida misma. Maybe we can miss our life in journey.
La vida espiritual, la vida como hijos de Dios es igual. The spiritual life is the same. No debo de ser una luz a medias, baja, opaca, Not a small light, porque los que me siguen a mí because those who follow me, no voy a poder ser capaz de guiarlos correctamente. I wouldn't be able to. Puedo hacerlos lumbres en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar, That shines everywhere. en todo momento, con quien estés, At all moment, wherever you are, para que la gente vea que Cristo Jesús está en ti. so people can notice that you have Christ in your life. Amén. Nosotros debemos de ser superiores a las tinieblas, We must be superior to darkness, a todo lo malo, a todo lo oscuro, a todo lo negativo. to all the evilness. Eso ya debemos dejarlo atrás, a un lado. We must leave them. Que ya no venga a nosotros, que ya no se asome por nuestra vida. Darkness should be taken out of our life. Amén. Vamos a Juan 3:19, por favor. Please join us to John 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo Jesús dice que vino al mundo. Jesus Christ came to the world. Los hombres amaban más sus pasiones, And men love more their passions, sus deseos, sus intereses, su forma de vivir. their interests. El hombre sin Cristo ama más todas estas cosas, Men without Christ love all these things. pero nos presentan a Cristo nuestro Señor But we're presented to Christ, y nosotros tomamos la decisión a quién o a qué seguir. and we have to make a decision who are we following. Si seguimos a Cristo Jesús, We follow Jesus Christ para ahora vivir tranquilos, en paz, libres, to live calm, free, o continuamos con nuestros negocios, or we can continue with our politeness, con nuestro dinero, con nuestras casas, con nuestros autos, con mi profesión, with my profession, with money, with houses, with cars, y decimos que no necesitamos a Jesucristo. and we can say, I don't need Christ. Todos hemos escuchado pláticas de gente con estas características, We all ¿verdad? have listened to people like this, Que se sienten muy bien, que están muy bien, que han logrado muchas cosas, who had accomplished a lot of things, ¿verdad? Pero tristemente nos damos cuenta que algo importante les hace falta en su vida, but sadly we can notice that there's something missing in their lives. que aunque tienen muchas posesiones y muchas cosas, And they had a lot of possessions. hay algo que no ha llegado a su vida. There's something missing. Hay un hueco There's a hole que está ahí, that's there que no lo deja continuar, que no lo deja hacer, that doesn't make him que continue. por más posesiones, que por más títulos, que por más cosas que hay en la vida, For more things he has, hay un vacío por ahí. there's something empty in him. Le presentamos a Cristo Jesús We can present him Jesus y Christ, es difícil aceptarlo. and it's difficult to accept him. Les cuesta trabajo aceptar a Cristo, It's difficult for them to accept Christ. y cuando lo aceptan, And when they do this, su misma forma de hablar cambia, es diferente. even the way they talk, it's different. Si platicaba de sus viajes que había hecho, de lo que había logrado, If he used to talk about his accomplishments, ahora lo que nos platica nos llena de gozo. now about his big make us joyful. Sus pláticas ahora son agradables, His chats now are nice, son buenas, good. ya no nos hablan de tanto lujo y de tantas cosas. They have stopped talking about luxury. Que bendito sea Dios porque los tienen We bless God for them to have y it. porque muchos de aquí los tenemos, amén. And because many in here have Y it, si no los tenemos, los vamos a tener. we bless it. And if we don't have it, let's ask for God. Si somos hijos de luz, If we are son of light, amén.
A mí me gusta más la plática de alguien que me habla, que ama a su esposa, a sus hijos, I like the most someone who speaks about his family, que va a una iglesia, que se congrega, that goes to a church, que that busca de congregates, Dios, that look for God, que Dios ha hecho un milagro en su vida. a miracle that God made in his life. Dios me sanó a mi hijo, a mi esposa. God gave me health. Me llena más esa plática I like that chat more que hablar de otras cosas. than speak about other things. No porque no sean interesantes, no porque no sean buenas, Not because they're not good or interesting, pero los que amamos a Cristo Jesús but those who love Christ nos llena cuando hablan de Cristo. make us glad when we speak someone about Christ. Amén. A un futbolista, A football player, ¿qué es lo que le llena a él? what does he Su like? deporte, lo que hace. His sport, what he is doing. A nosotros ahora nos debe de llenar la luz de Cristo Jesús. Now the light of Christ Amén. Cuando hablan de Él, gócese. must feels. Get joyful when you are speaking about him. Amén. Dice aquí que los hombres amaban más todas las cosas, muchas cosas. In here it says that people love other things more than God, Y no amaban a Cristo. and they didn't love Christ. ¿Usted ama a Cristo? Do you love Christ? ¿Ama las cosas de Cristo? Love the work of Christ? Amén. Cristo vino para enseñar. Christ came here to teach us. Cristo vino para enseñarnos, para modelarnos Came to teach us, to shape un us estilo de vida sano, a good lifestyle, benéfico, good lifestyle, puro, limpio. pure, clean. Amén. Otra definición de la luz Another definition of light, es un modelo a seguir. it's a model to follow. Es algo que nos guía por un camino, por un sendero. Something that guides us through a pattern. Cristo Jesús es ese camino, Christ is the ¿verdad? pattern. Dice su palabra que es el camino, que es la verdad y que es la vida. He's the light, the way of life. Cristo Jesús es el camino, es la luz que ilumina nuestro sendero. He's the light. ¿Por dónde ahora debo de dirigirme? He's our pattern. He tells us where to go. Oportunidades, opciones, el mundo da muchas. The book gave us many options. El mundo nos puede marcar un camino, otro, varios, no sabemos cuántos. The world can set you a pattern. Si mi vida se ha entregado a Cristo, But if my life is given to God, debo de aprender a poner cada momento, cada instante de mi vida en sus manos. I must set my life in His hands. Así estos caminos que me muestra el mundo, Like these patterns that are shown for me, like the world. Cristo me va a guiar por el correcto, Christ is gonna guide me from the correct one, por el que debo de ir. for the good one, for the correct. Amén. Y no voy a tener tropiezo alguno. And I'm not gonna fail. No voy a caer a un lado, no voy a caer al otro, I'm not gonna go to other sides porque sigo sus pasos. because I will follow His Porque Él steps. es el que va al frente de mí, día tras día. Because He walks in front of me day by day. Sigo a Jesucristo, sigo la luz, Because I'm following the light. para que los que vengan atrás de mí So the ones who come behind me tampoco caigan, no won't fail. tropiecen, Won't fail. no los haga yo caer, So I won't make them fail. porque mi corazón ahora es de Cristo Jesús. Because my heart is not from Jesus. Amén. Versículo 21 del capítulo 3 de Juan. John 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. El que practica la verdad viene a la luz. Who makes the goodness goes to the light. Si hacemos lo correcto, lo que nos ha enseñado Jesucristo, If we do what Jesus has taught us, dice, viene a la luz.
¿Quién es la luz? It says, comes to the light. Cristo Jesús. Christ is the light. Si ahora somos obedientes, si ahora somos transparentes en todas nuestras cosas, If we are obedient in all the things we do, la palabra dice que ahora nosotros vamos a Cristo. the Bible says that now we're going to Christ. Vamos, el hombre ahora va a Cristo Jesús. Man is going to Jesus Christ. No va a una iglesia, no va a un lugar, Not church to a place, no va con un ministro, no va con un pastor, va el hombre a Cristo Jesús. not with a pastor, but with Christ. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? It's beautiful. Lo que nos enseña Dios What en este Jesus día, teaches. la luz, Jesucristo. The light, Jesus Christ. No hombres, no gente, no religiones, Cristo Jesús. No man, church, religion, but Christ. Dice, los que hacen lo correcto se acercan ahora a Cristo Jesús. But he that does it comes to the light, Christ. En esto podemos darnos cuenta We can notice con nuestro testimonio. with our testimony, Si el testimonio que tengo habla bien de mí, it speaks about me. es porque ahora yo me he acercado a la luz. It's because now I have approached the light. Pero si usted me ve que hago negocios chuecos, torcidos, But if I mean not the correct, malas palabras, malas decisiones, but word by decisions, un carácter incorrecto, a bad mood, siempre mal, siempre molesto, mentiras, always angry with lies. que se nos van los ojos hasta por allá. Si ese es mi testimonio, If that's my testimony, estoy siguiendo a las tinieblas, I'm following the darkness. porque amo más las tinieblas que a Cristo Jesús. Because where there's darkness, there's no Christ. Pero si hacemos lo correcto, But if we are in the light, we do the correct. es porque estamos haciendo un esfuerzo por seguir a Cristo Jesús. It's because we are making an effort to follow Christ. Amén. Si nuestras obras, si nuestro testimonio va encaminándose a lo correcto, If our testimony walks in the correct, estamos yendo por buen camino. we're in a good path. Estamos siguiendo a Cristo Jesús. We're following Jesus Christ. No es un camino sencillo, no es un camino fácil. It's not not simple. Hay veces que hay ciertos tropiezos en él, Maybe we can fail, pero tenemos la seguridad que vamos al lugar correcto, but que estamos siguiendo la verdad, we're walking with Jesus. que no nos están engañando, no nos están tomando el pelo, That we're not being fooled. que sigo a Cristo That Jesús, I follow Jesus mi Christ, Señor y Salvador. my Lord and Savior. Amén. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Si somos luz, If we are light, la gente nos seguirá, people will follow us, se acercará a nosotros will approach to me, o no se acercará. or are not going to do that. Se va a acercar, quieran o no. Dios mismo los atrae. Even if they don't want it, Amén. God Para hablarles Himself de Cristo. will bring Amén. us to us. Si somos esa oscuridad, ¿se va a acercar alguien a mí? If we're the darkness, No. nobody's going to come to me. Mis mismas tinieblas, lo sucio, lo negro que tenga, los va a rechazar. My darkness are going to reject them. Mis acciones los van a ahuyentar. My attitudes are going to reject them. Voy a correr a la gente por mi vida. People is going to run away from me. Si tengo la luz de Cristo, But if I got the light of Christ in my life, la gente se va a acercar a cada uno de nosotros. people will approach to us. Amén. Va a desear ahora lo que usted tiene, lo que tú tienes, joven. Would wish what you have now. En el año que vayas, joven. Amén. Ahora sí te van a seguir hombres y mujeres. You young people, Amén. you're probably going to follow. Joven, resplandece. Que la luz de Cristo resplandezca en ustedes. Yo los bendigo, That jóvenes. the shadow of the light of God. En el nombre de Cristo Jesús. Yo los bendigo, jóvenes. Hermosos de San Juan. Amén.
Cristo en ustedes, brillando, radiando en ustedes. Amén. Te damos toda la gloria. Aquí está la gloria. Bendito sea. Bendito sea. ¿A quién vamos a seguir? So, who are we going to A follow? Cristo Jesús, al que nos proporciona luz. The Amén. light. Decimos que una definición más de luz es un modelo, es una persona capaz A light is a model. de iluminar, de dar luz. A people who's able to shine. Alguien que guía, alguien que forma. Someone that guides, that shapes. Nuestra hermosa misión de Centro de Reintegración Familiar. Our beautiful vision of the Formar una generación, to form a generation. esta generación, This generation. todos los que estamos aquí el día de hoy, formar Everyone here. como una luz correcta, To form as a que correct no se light apaga, that doesn't amén, extinguish, sino que va como la luz de la aurora, amén. but as a bright ¿Cómo light. va la luz de la aurora? As a bright light. De aumento en aumento, amén. Así debe de ser nuestra luz ahora, hermano. Así debe de ser tu luz ahora, hermana. Your light must be like that. De aumento en aumento en aumento, amén. Brighter and brighter. Y esta luz no se cobra. And this light has no price. Esta luz es gratis porque se la da Jesucristo directamente. Given by Jesus Christ. No le cuesta nada, nada. It has no price. Solo siga a Jesucristo. Only Amén. follow Christ. Vamos a ver Juan 12:35, por favor. Let's go to John 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre nosotros. Andad en tanto que tengan luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Cristo Jesús nos está dando un consejo, Christ is giving us an advice que le sigamos, to follow Him que caminemos en Él y con Él. and with Him. Amén. Dice, sigan esta luz. Esta luz es la correcta, es la buena, Follow this correct light. es la verdadera luz, It's a true light. para que no estemos en tinieblas. So don't be in darkness. Si en algún momento de la vida andábamos en cosas distintas If you used to be in distant, a las que nos enseña Jesucristo, in different ways that are not Christ, dice que ahora sigamos a Cristo, now we have to follow Christ. para que no nos sorprendan ya las cosas. So things doesn't surprise us anymore. Aunque estemos en el camino de Dios, Even though we're in the pattern of God, hay tinieblas muy sutiles, there are some soft darkness, si podemos darnos cuenta. if we can notice it. ¿Cómo comienza un día de trabajo, un día normal para cualquiera de nosotros, Maybe I start making at my work o de escuela para los jóvenes, or at school, y hay situaciones and there are some situations que nos hacen tal vez mentir, decidir mal, that make us choose something wrong, responder una cosa por otra, answer something for other, aunque seamos hijos de Dios, ¿verdad? even though we are children of God. Todos los días nos enfrentamos a las tinieblas, Every day we must confront the darkness. todos los días hay tinieblas a un lado, al otro, enfrente. Every day we have darkness in front, beside, Si tenemos a Jesucristo presente, but if Jesus is in us, bien firme en nosotros,
strong in us. Esas tinieblas no nos van a sorprender. Those darkness are not going to surprise us. Mis decisiones, mis respuestas My decision, my answers van a ser correctas. are gonna be correct. Voy a decidir lo que es bueno para mí, I'm gonna make good decisions. para mi familia. Correct decision for me, for my family. Amén. Hay tinieblas sutiles en el trabajo. For example, there are some darkness in Nos jobs. ofrecen un poquito más a cambio de algo, We can be given a little bit of money for un negocio por abajo del agua, in exchange of something sin pagar impuestos, without paying taxes. muchas cosas. Many things. Muchas cosas vivimos todos los días. Many things we can live every day. El consejo de Jesucristo, But the price of Jesus Christ, síganme a mí, síganme a mí, follow me. para que esas tinieblas sutiles So those of darkness ahora no te sorprendan, won't surprise you. para que ahora no vuelvas a caer una vez más, So you won't fail again. para que tu camino sea firme, sea correcto, sea el exacto. So you have the exact pattern in your life. Amén. Qué sutileza, ¿verdad?, de las tinieblas. El pecado está a la puerta. Sin is at the door. Ahí está, al pendiente de nosotros. It's there staring at A us. ver en qué momento abrimos para que Él entre. Checking the exact moment where he can come in. ¿Se me está entendiendo? Are you understanding me? El pecado, algo muy sutil, Something very soft, very kind. algo que muchas veces pensamos que nosotros ya lo dominamos, Something that we que think ya lo dejamos y que ya no pecamos, we have lived or dominated. pero de nosotros depende el rechazarlo But it depends on us to o el reject it invitarlo nuevamente a nuestra vida. or to bring it back to our lives. Vamos a poner un ejemplo. For example, Una persona cualquiera, un amo, a el person, dueño de una compañía, de una empresa, de un trabajo, the owner of a big enterprise, tiene gente que le apoya, que le sirve. has employees. Ellos a quién van a obedecer, They are obeying to who? al jefe, al que contrató al amo. To their boss, Y ellos deben de ser incondicionales and they must obey him. a las órdenes, lo que uno le pida, ¿cierto? Whatever his boss asks to do. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, se hablaba de un amo, de una persona. In the Old Testament, Un amo tenía un esclavo, dos, tres, un número de esclavos X, he spoke about master with slaves que de igual manera incondicionalmente debían de servir al amo. that must obey to his master. ¿Se está quedando claro? Ellos deben de servirme, ellos debían de servirme a mí, ¿verdad? They must work Sí. for me, right? Ok. Ellos deben de servirle al amo. They El must serve to pecado, his master. cuando uno anda en pecado, When someone is in sin, sutilmente las tinieblas se meten a uno. darkness gets inside of. Uno permite que las tinieblas lleguen. You allow the darkness to come into your life. Decíamos, mentira, Lie, chisme, gossip, algo más, something else, malas palabras, bad words, sexo, pornografía, Pornography, adulterio, fornicación, adultery, un sinnúmero de pecados. many things. El amo, el Señor, el dueño. The master, the owner, Ahora, ¿quién es el que sirve a quién? who serves who? Sutilmente ya se metió la mentira a mi vida y ya soy un mentiroso. Life is into my life, so now I'm a liar. Y hoy por cualquier situación digo una o dos mentiras. I can say one or two Una o lies. dos nada más. Only one or two. Un poco nada más. ¿Qué tiene? So what's that? What's Pero the ya matter? estoy viviendo el pecado. So now sin. Ahora yo le estoy sirviendo a Él. I'm serving to sin. Estoy atado al pecado, I'm attached to sin. a la mentira, To lie. a las malas To palabras. bad words.
Empiezo diciendo una o dos, We say one or two, pero día con día but day by day, van siendo más. it becomes more. Es un pecado, es otro, This, that, otro más, other life, y puede ir perdiendo. Ahora, now, ellos son mi Señor. they are my Dejé master. yo de ser el Señor, el amo. I have stopped being the master. Y ahora ellos representan para mí el Señor de mi vida. So they become my master. Porque ahora yo les sirvo a ellos. Because now I'm served to them. Yo estoy atado a ellos I'm attached to them. y no puedo soltarlos And I cannot porque leave them. las tinieblas han llegado a mi vida. Because darkness are in my life. Porque dejé la luz de Cristo Because I live the light of Christ. por las pasiones, por los deseos, por las cosas que la vida ofrece. For the things that the world offers to me. Dinero, negocios, Money, business, mujeres, woman, alcohol, drogas. alcohol, drugs. Póngale usted el nombre del pecado. You name your sin. Romanos 6, Let's go to Romans chapter 16. 6, 16. Romanos 6, 16. 6, 16. Ahora sí ya lo tenemos. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, son siervos de aquel a quien obedeces? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿A quién servimos? ¿A quién servía yo en esta representación? Who I used to serve in this representation? A los pecados. To see. Ellos eran mi amo. They were my master. Yo los dejé entrar a mi vida. I let them live in my life. Yo fui atrayendo uno, otro. One, two, and others. Poco a poco fueron entrando en mi vida. Little by little, they came into my life. Se los permití. I allowed to them. Y de mí va a depender llenarme de pecados And on me depends to fill myself with y sin. ser ahora yo un esclavo de ellos. To be a slave of sin. Que ellos me manipulen como ellos quieran. That they manipulate Que me. me pierda yo en una vida de drogas, de alcohol, de sexo, To get lost in alcohol, in drugs. por no tener la luz de Cristo en mi vida. For not having the light of Christ in my life. Es importante It's important avivar la luz de Jesucristo día a día. to make us stronger the light of Christ in our lives. Ya la recibí, ya la tengo. I have it. Es importante que esa luz brille, It's important that that light shines. que no la deje opacar, That doesn't allow him que no permita por nada to turn off. que esa luz se vaya de mí, que se aleje de mi vida. That light must remain in me. Que al contrario, esa luz encienda mi vida más y más. That gets Amén. brighter and brighter. En pláticas anteriores nos hablaban de un candelabro. We used to talk about the candlestick. Un candelabro que alumbraba, que iluminaba perfectamente un lugar. A candlestick that perfectly illuminates a place. Y se decía que ese candelabro ahora representaba nuestra vida. And now, A that nosotros. candlestick. Nosotros somos esos candelabros. You are that candlestick. La luz de Jesucristo en tu vida The light of Christ in your life va a depender de cada uno de nosotros. will depend on us Avivarla, que brille, que resplandezca. to make it brighter O irla apagando. or to turn it off. De cada uno de nosotros va a depender esta decisión. It depends on us, that decision. Acompáñenme al versículo 36 de Juan 12. Let's go to 36. Juan 12, 36. John 12:36. Entre tanto que tengáis la luz, creed en la luz, para que seas hijos de quién?
de luz. Si tenemos a Cristo, If we have Christ, hay que creer en Cristo. we must believe in Christ. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Cristo Jesús. So we would be able to be son of God. Amén. ¿Quieres ser esa luz? Do you want to be that light? Yo necesito de la luz de Cristo en mi vida. I need the light of Christ in my life. Todos los días. Every day. Siempre. Always. ¿Usted la necesita? Do you need it? Amén. Bendecimos a nuestros hermanos que nos siguieron por la red en este día. Les agradecemos su compañía We bless all the people who watch us online. Thank you. y les bendecimos. We bless you. Thank you. Thank you for joining us. We love you.